Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a comenzar entonces a ver si al rato se conecta Dalia o Karina. Pero bueno, entonces vamos comenzando. Bien, para la clase de hoy entonces, nada más rápido para aperturar esto. Le pregunto yo a usted, Carmen, ¿qué recuerda de la clase pasada? ¿Se acuerda qué es lo que vimos? Sí, pues más que nada la clase pasada fue la primera sesión que tuvimos en donde se nos explicó qué es una investigación, también donde se dieron algunas opciones de cuál queremos, con cuál queremos trabajar, si con una tesina, una tesis o informe para el servicio social. Y también, pues la compañera Dalia nos compartió el avance que tiene sobre su tema de investigación y pues en mi caso también presenté lo que la problemática que yo identifiqué en mi comunidad y por qué elegí o por qué quiero trabajar con ese problema. Y lo mismo con mis demás compañeras, pero por ser por primera vez, todavía apenas están determinando con cuál tema van a trabajar. Eso es lo que recuerdo. Excelente, muchas gracias, Carmen. Uh-huh. Bien, usted tenía el tema que nos comentó fue sobre las tuzas en la caña de azúcar en la Chiroac, ¿no? Y un poquito más concretamente, métodos agroecológicos para combatir la tuza en la caña, ¿no? Y me imagino que en la comunidad de la Chiroac. ¿Es así? Sí. Bien, entonces, pues bueno, la clase pasada, como comenta usted, estuvimos viendo esta parte de cómo podríamos elegir un tema para nuestra tesis de titulación, ¿no? Eh, Como qué sería lo más indicado, tanto como entre nuestros intereses, como nuestras posibilidades y también que esté relacionado obviamente pues con la carrera, ¿no? Con la ingeniería en manejo integrado del territorio comunal, ¿no? Eso es pues también lo importante, como comentaba el profesor Sergio, ¿no? Hay temas muy importantes en todos lados, pero por ejemplo, nosotros que estamos más relacionados con el manejo del territorio, ¿no? Con la comunalidad, con la parte agraria, la tecnología, etcétera, pues no estaríamos, por ejemplo, un tema de investigación acerca de la teoría de cuerdas, como dicen en física, etcétera, pues de física cuántica o así, pues son temas importantes y necesarios, ¿no? Pero no encajan como para una tesis de titulación de la carrera de ingeniería en manejo integrado del territorio comunal, ¿no? No tendría tanta relación, a menos de que la encontráramos, pero lo veo complicado, ¿no? Digo, si encontráramos una forma, pues adelante, ¿no? Pero no. Ok, entonces, ya una vez que elegimos el tema, pues bueno, ya dicen, se decide con que se quiere trabajar, etcétera, pero todavía al momento de elegir el tema, elegimos casi siempre un tema más generalizado y a partir de ello necesitamos elegir bueno, ser más específicos en qué vamos a trabajar. Por ejemplo, eh, uno de las elecciones de sus compañeros era el gusano cogollero, ¿no? Entonces, recordemos que también se mencionaba la clase pasada, ¿no?
hay que responder también las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera, ¿no? Entonces, el qué, control de gusano cogollero. Ok. Pero entonces, el control de gusano cogollero, pues, si lo buscamos así nada más en internet, ¿no? O le decimos a Google Scholar, dame todos los archivos del control de gusano cogollero, nos van a traer infinidad de artículos que pues podríamos leer, ¿no? Pero, y que sí se tienen que leer, pero que no vamos a encontrar como un cuerpo de nuestra tesis, ¿no? Necesitamos saber queremos saber cómo se controla el gusano cogollero, ok, pero ¿en dónde? Tenemos que ser más específicos. ¿Cuándo? ¿Antes? ¿Ahora? Tal vez en unos años, pero bueno, en el futuro no hay, es un poco más complejo encontrar ese tipo de respuestas, pero sí, un antes o un ahora, cómo se hacía antes, cómo se hace ahora, un registro, ¿no? Y luego también especificar, no sé, bajo qué medidas, ¿no? Porque si buscamos el control del gusano cogollero, pueden ser técnicas masivas, químicas, agroecológicas, ecológicas, agroquímicas, es decir, de todo un poco, ¿no? Digo, si uno quisiera deshacerse del gusano cogollero, me voy a ir a un extremo, ¿no? Un ejemplo muy burdo. Digamos, le dicen a alguien, no, pues yo no quiero que haya gusano cogollero en mi parcela. Ah, bueno, y le aviento una bomba, ¿no? Pues ya no hay gusano cogollero. Pero bueno, también afectó toda la parcela, ¿no? Ya afectó la tierra, el suelo, todo lo afectó. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo queremos o por qué vía queremos que sea este control de gusano cogollero, ¿no? Lo mismo con la tusa. Ya usted puso métodos agroecológicos, ¿no? Mencionaba métodos agroecológicos, porque pueden ser los convencionales, tradicionales únicamente, agroecológicos que combinan algunos, neotecnológicos, ¿no? Los más nuevos de todos, o si quiere los más caros, los más económicos. Hay infinidad de cosas, entonces usted tiene que elegir qué clasificación quiere utilizar para ver los métodos que hay, porque si elige de todos, pues es poco probable que terminaran en un año, o menos, o un poquito más, todo su tema, ¿no? Sería algo extremadamente extenso y no nos va a permitir enfocarnos en una metodología que nos permita pues resolver el problema, ¿no? O tener algo para nuestra tesis. Adelante, Carmen. Bueno, yo en mi caso, pues ya determiné investigar sobre métodos agroecológicos para frenar a las tuzas. Yo elegí lo agroecológico porque pues es más sustentable, es más favorable hacia el medio ambiente. O sea que no va a perjudicar al ser humano, pero tampoco va a perjudicar al animal. Creo que en ese lado ya lo definí muy bien. Muchas gracias, Carmen. Así es, digo, ahorita lo comento porque, bueno, esta clase se está grabando también, entonces, pues todo lo que digo lo tienen que ver sus compañeras, pero sí, efectivamente, ya usted ya aterrizó mucho mejor. Y bueno, ahorita me comenta, ¿no? ¿Por qué quiero el agroecológico? Ya comenta, ¿no? Quiero porque es amigable con el medio ambiente, con el ser humano, y eso se puede desarrollar más, porque se lo comento, porque eso entra para la justificación. En la justificación vamos a decir nosotros, bueno, ¿por qué lo quiero hacer? ¿No? Porque quiero ver primero cómo combatir el gusano cogollero y vemos la problemática. Y luego además, ¿por qué quiero que sea de manera agroecológica? ¿No? Porque también hay una problemática a partir de que no sea agroecológicamente, que sabemos que puede haber perjudicación para el ser humano,
para el equilibrio de los ecosistemas, entre otras cosas, ¿no? Ok. Bien, entonces vamos con la delimitación. Bueno, primero, ¿qué es la delimitación? Finalmente es acortar, reducir o precisar un tema o el problema que vamos a estudiar, ¿no? Ahorita ya hay quienes lo han, ya lo han acortado, como usted, Carmen. Karina más o menos por allá va también. Y Nereida, ya tienen como cierta, ya están como más seguras de con qué quieren trabajar, ¿no? En el caso de Lisa todavía tiene dudas para aterrizar el tema. Por eso también sería importante que vea este video para poder decidir qué es lo que quiere y cómo lo que puede hacer, ¿no? Entonces, ok. Bueno, y ella tenía dos temas, ¿no? El de manejo y conservación de la magnolia y el banco de semillas en su comunidad. Entonces, primero es, ¿para qué es? Bueno, para precisar un tema, ¿no? A estudiar. Y entonces, en esta etapa de la investigación, se realiza un acotamiento del enfoque en el tema a investigar. ¿Para qué? Para que no estemos tan dispersos, ¿no? Sino que nos centralicemos en una cosa y podamos sacar un trabajo más fuerte, ¿no? Que no tenga tantos huecos. Entonces tenemos nuestro problema, queremos ver cómo resolverlo, tenemos nuestra idea, pero ahora nos tenemos que enfocar en algo. Ok. Bien, nuevamente, ¿por qué es importante? Bueno, porque aborda aspectos específicos y evita los temas panorámicos, generales y demasiado abarcativos. Porque, pues si son muy grandes, muy amplios, pueden ser ambiguos y casi imposibles en términos prácticos, ¿no? Además hay que tener en claro que no somos todólogos, ¿no? Es complicado ser un todólogo. Sí es bastante completa, a mi parecer, y compleja la ingeniería en la que se encuentran, es decir, hay de todo, ¿no? Desde la parte biológica, ven la parte física, ven la parte de las plantas, de los animales, de la comunidad, de derechos, etcétera. Entonces yo creo que pues es bastante completa, pero de todos modos siempre hay muchos más temas, ¿no? Entonces no somos todólogos, digo, por algo tienen unos 10 profesores, ¿no? Entonces, pues imagínense, no podríamos tener algo aterrizado para nivel también licenciatura, en poco tiempo, para un tema muy amplio, ¿no? Entonces, es necesario contextualizar la realidad del problema que estamos analizando de acuerdo con qué, con límites conceptuales de tiempo, espacio y de contexto económico y social. Como comentaba anteriormente, también necesitamos saber cuáles son nuestros recursos, ¿no? Hasta dónde nos podemos mover, si nos podemos mover hasta ese lugar y sí o si no, si la gente va a estar dispuesta a cooperar, ¿no? Porque muchas veces los trabajos no nada más dependen de uno mismo, de uno solo, ¿no? Sino que tenemos que trabajar con otros agricultores o gente del pueblo o con la autoridad o personas que viven en cierta situación o asisten a cierta institución. Entonces, si no hay apertura por parte de alguno, entonces no podemos pedir información, datos o resultados de donde no nos los permiten sacar, ¿no? Hay límites. Luego, pues también, por ejemplo, si yo quisiera hacer una de, no sé, la migración del caribú en Canadá, pues, o sea, de que se puede, ¿no? Pero tendría yo que ver cómo llegar hasta Canadá, con qué dinero, quién me ayuda, cómo lo hago, qué conocimientos tengo yo de las migraciones y los caribúes, ¿no? Entonces, hay que también pensar en eso, ¿no? Para poder sí llegar a nuestro objetivo. Ok.
tomando en cuenta que esta delimitación va a permitir enfocar nuestra atención hacia un punto relevante a estudiar y no dispersarse en otros temas que no están relacionados con el objeto de estudio. Bien, ¿cómo vamos a delimitar? No se puede delimitar un tema sin conocerlo primero lo suficiente, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros, al momento de querer elegir un tema, leamos, ¿no? Encontremos cierta información, algunos artículos, preguntemos a personas, tanto expertos, con título como personas con mucha experiencia de la comunidad, aunque no tengan título, lo que hemos escuchado de la comunidad, pero tal vez no solamente lo que escuchamos en nuestro círculo social, sino tratar de ampliarse un poco más al resto del círculo social, buscar un poco más en internet, en los libros, ¿no? Para tener un poco más de idea de qué es nuestro tema y qué podemos hacer al respecto. Digamos, si yo quiero, por ejemplo, mi tema es, otra vez, para poner un ejemplo, ¿no? Mi tema es que necesito un objeto. Bueno, sí, necesito un objeto para que lo que yo escriba no se borre, lo puedo hacer en papel, no se borre, el papel no se rasgue, quede de manera prácticamente permanente y nada más lo pueda borrar, que sea muy difícil de borrar, ¿no? No se puede eliminar así nada más con una goma. Entonces, ese es mi problema, ¿no? Yo tengo puros lápices en mi casa y solo conocido los colores y digo, bueno, pues quiero resolver el problema. Pero ¿qué pasa? No me pongo a investigar y digo, pues yo voy a ser el que va a inventar este objeto. No investigué y me doy cuenta después de que ya se patentó la pluma, ¿no? Ya se inventó el lapicero. Entonces, digo, es un ejemplo muy ambiguo, pero voy a que necesitamos investigar sobre nuestro tema para también no hacer algo que ya se hizo, por ejemplo, ¿no? Que también, digamos, si ya se hizo nuestro tipo de investigación del 2010 al 2005, perdón, del 2005 al 2010, ahora en la actualidad, aunque se haya hecho ya en mi comunidad, pues ya pasaron unos 15, 20 años de ese periodo, ¿no? Bueno, unos 15 años, entonces ya ha habido muchos cambios y tenemos como justificar que pues si queremos, si es viable la investigación, ¿no? Bien, hacer preguntas entonces que permitan observar, perdón, sí, ¿cómo vamos a delimitar? Bueno, haciendo también preguntas que nos permitan observar y trabajar esos problemas desde una perspectiva acotada y abordable. Es decir, tener preguntas específicas que nos ayuden a delimitar el tema, ¿no? Como les comentaba. ¿Qué? ¿En qué contexto? ¿Desde dónde? Es decir, ¿desde dónde yo voy a estudiar también el tema? Desde el punto de vista del agricultor, desde el punto de vista de alguien que nada más quiere observar. Y bueno, ese es en el caso de nosotros que vamos a trabajar con sistemas productivos, ¿no? Y biológicos. Si, por ejemplo, yo quiero hablar de la participación o la falta de la participación de la mujer en mi comunidad, entonces igual voy a ver si lo quiero hacer desde la perspectiva, primero ver si es de la perspectiva masculina, femenina, si quiero involucrarme en el tema o solo lo voy a ver desde afuera, si lo estoy viendo desde la lucha social. Y es importante también verlo porque te da diferentes perspectivas, verlo desde afuera y ver cómo se desarrollan las cosas, a ver los temas y que se desarrollen estando yo ahí, ¿no? Porque yo ya tengo ciertos
ciertas ideas, ciertos prejuicios, ciertos pensamientos, ¿no? Con los que he ido creciendo, que van a influir en cómo voy a hacer mi investigación. ¿Por qué lo comento? Permítanme un momentito. Bien. Perdón. ¿Por qué comento esto? Carmen, ¿ha escuchado usted de que hay personas que estudian comunidades, pero que cuando van a la comunidad son personas de fuera, ¿no? Van a la comunidad, la quieren estudiar, quieren saber cómo son sus costumbres, sus tradiciones, cómo se manejan, y luego hacen un reportaje, ¿no? Hacen su tesis y termina siendo que que dicen que en nuestra comunidad somos machistas, que no se bañan, que no saben hacer esto, que no saben hacer el otro, que no tienen avances tecnológicos, y dicen muchas cosas que algunas podrían ser ciertas, pero otras son muy fuera de lugar. ¿Has escuchado de que hay personas que hacen ese tipo de cosas? O bien también de la la posición no la posición, la estructura del Salvador Blanco. ¿Ha escuchado algo de eso? ¿Ha escuchado algún término así o algún caso así? Bueno, yo pienso que depende del estudio que va a realizar la persona o cuál es su perspectiva al llegar a una comunidad, y puede que pues lo redacte así como él lo ve, como él piensa que es, pero creo que es muy importante la participación, la integración de la comunidad para que ellos también puedan participar y comentar de las investigaciones que se vayan a realizar. Claro, muchas gracias. ¿Por qué lo comento? Porque lamentablemente, más en nuestras comunidades, ¿no? Digo, uno sabe que no todo es color de rosa, ¿no? Las cosas no son perfectas, ¿no? Pero al momento de que uno hace una investigación o una tesis, como dice usted, bueno, es que sí se tiene que involucrar a la comunidad y además hay que hacerlo desde la perspectiva del respeto, desde la ética, hacia pues hacia lo que estamos estudiando, ¿no? Hablo de personas porque bueno, es lo que suele ser más controversial, pero pues la ética y el respeto hacia todo, a todo lo que existe, ¿no? Entonces, pues sí, alguien que va a estudiar algo desde su propia perspectiva, sin querer aprender, no simplemente pues hacer que todo encaje en su forma de visión, no es la manera correcta en la que uno debe de investigar, ¿no? Tiene que saber el contexto de la situación.
Es decir, por ejemplo, digo, es un tema muy fuerte, bastante controversial, pero bueno, como comunidad creo que podríamos un poco entender o analizarlo de una manera diferente, ¿no? Usted, Carmen, ha escuchado de que hay comunidades en donde pues alguien roba o comete crímenes, se roba niños, comete delitos como asesinato o esas cosas. Gente que es de fuera, muchas veces. Y entonces la comunidad atrapa a la persona y hace justicia por mano propia. ¿Ha escuchado de esos casos? Sí, sí he escuchado. Ok. Entonces, yo no digo que sea algo que se tenga que hacer y que esté bien. Claro que no. Es algo muy debatible. Solamente lo comento porque aquí habría dos perspectivas desde donde verla. Llegar y solamente decir, no, es que en esta comunidad son unas salvajes, no se van a lo de la justicia penal del Estado, hacen lo que quieren y pues ¿cómo se llama? Pues en conclusión son un peligro, ¿no? Ese tipo de investigación abriría la puerta a que posiblemente desde los gobiernos más institucionales de nuestro país lo vean como una amenaza o lo tomen como una excusa para quitar la autonomía de las comunidades. Pero si la persona va a querer entender el fenómeno que ocurrió, entonces debe de tener más responsabilidad y estar más abierto a saber las causas por las que ocurrieron, ¿no? Una persona no acaba con la vida de otra así porque sí, ¿no? Entonces, va, investiga y entonces empieza a ver, bueno, esto ocurre, ver si hubo algún antecedente, si las personas recurrieron a las autoridades y si les hicieron caso o no, si volvió a ocurrir, si eran casos de impunidad que la gente estaba harta o no, o si en ocasiones anteriores ya se habían pues habían ido hacia la ley o habían escuchado, ¿no? De otras comunidades que habían ido con la ley y al contrario, en lugar de ayudarlos, sirvió como excusa para que entrara, se militarizara su región, etcétera. Entonces la gente tomó otras decisiones, ¿no? Igual también al calor del momento, pero que llevaron a esto, ¿no? Y entonces este tipo de investigación que fue más allá, que quiso indagar en qué es lo que ocurrió y cómo ocurrió y por qué, bajo qué contexto, ¿no? No solamente dirigiría a decir es que la gente aquí es una salvaje y entonces tenemos que terminar con este tipo de organización porque es peligroso, ¿no? Sino que más bien aquí hubo fallos del Estado, aquí hay impunidad, entonces la gente se organizó y vio cómo lo hizo, entonces para poder volver a equilibrar las cosas, para poder tener o evitar que que vuelvan a ocurrir este tipo de eventos, entonces también desde el Estado debe de haber debe de dejar de haber impunidad, se deben de reforzar los diálogos, entre otras cosas, ¿no? Entonces ya la forma en la que se abordan los problemas son diferentes. Entonces por eso es muy importante saber el contexto y desde dónde estamos viendo el problema. Adelante, Carmen. Bueno, yo solo voy a compartir un poco. En mi comunidad pues hubo un caso hace años donde este un señor fue a sacar un ganado de una familia cercana
y pues investigaron y descubrieron que fue esta persona, y pues ya de ahí tocaron la campana para llegar a un acuerdo qué se va a hacer con esa persona, porque las generaciones las están viendo los niños, los jóvenes, y pues si no se le hace o no se le hace un castigo a esta persona, pues va a seguir pasando estas cosas. Entonces ahí es donde entran como que lo que dicen los usos y costumbres, ¿no? De que no, pues hay que sacarlo del pueblo para que aprenda, y pues eso fue lo que hicieron, sacaron a esta familia de la comunidad. Muchas gracias, Carmen. Sí, así es. Digo, yo me fui a un extremo bastante violento, que bueno, son luego casos muy sonados, ¿no? En los medios, pero sí, así es. También en la ciudad, por ejemplo, donde pues no van a usos y costumbres, ¿qué se hace ahí? Bueno, pues se denuncia, o luego pues ya la gente se aguanta, o se van a la violencia, ¿no? O pues ya así se queda. O digo, se van a la violencia tanto de la comunidad hacia quienes cometieron el delito, o al revés, ¿no? Entonces, pero en nuestras comunidades así es, se va a lo de los usos y costumbres, se ve que se hace para también tratar de evitar problemas futuros, y como dice usted, ¿no? Que pues sí, que se tome como ejemplo, porque cualquier crimen o cualquier falta, tanto si fue sancionada como no, va a ser un ejemplo para todos los demás, ¿no? Y no solamente la gente de la comunidad, sino la gente externa, ¿no? Como dice usted, pues bueno, eso de que la decisión de que la gente de la familia pues se tuviera que ir de la comunidad, pues es un ejemplo, ¿no? Para todos los demás, ¿no? Ahí se somete a un orden social, ¿no? Que pues bueno, eh, tiene ciertas, pues cierta fuerza, ¿no? Aunque también algunas repercusiones, pero sí cierta fuerza. Por ejemplo, también hubo un caso aquí por Querétaro Ixtlán, ¿no? Donde, pues bueno, fue algo también, no se robaron nada, ¿no? Pero bueno, un grupo de comerciantes entraron a la interrumpieron, ¿no? La sesión de cabildo de la comunidad, ¿no? Y entonces también bueno, la versión que salió fue que se le amenazó al cabildo con denuncias, etcétera, ¿no? Entonces se tomó como una falta de respeto, ¿no? Y qué decidió la comunidad, igual, quitarles el derecho a que pudieran tener sus negocios por un año, y que además pagaron una multa. No lo sacaron de la comunidad, pero sí fue un castigo, y no tanto, sí por la gravedad, ¿no? del asunto, pero no porque fuera un agravio hacia las personas que estaban en el cabildo, sino hacia la autoridad que representaba el cabildo, ¿no? Y es que se temía en la comunidad, ¿no? Que si no se hacía algo, si no había un cierto ejemplo, cierto castigo, al estar pues estas comunidades de Galatao, Ixtlán, Capulalpan, ¿no? Más cerca bueno, bastante cerca de la ciudad, y que y hay bastante turismo, inmigración hacia acá, de las ciudades, pues que bueno, grupos delictivos más fuertes lo tomen como que, pues bueno, la comunidad no hace nada, deja que estas cosas pasen, y entonces puede escalar más adelante, ¿no? Entonces, bueno, son una de las cosas que hacen las comunidades, que hacemos las comunidades para tratar de protegernos también, ¿no? Y proteger los usos, costumbres y la forma de vida, ¿no? de la comunidad. Bien, entonces, es importante, ¿no? Ver en qué contexto y desde dónde se está estudiando el tema,
y los factores temporales, espaciales y demográficos. De cuándo a cuándo va a ser nuestra investigación o de cuándo a cuándo vamos a estudiar. Como comentaba, ¿no? Si del pasado al presente, solo el pasado, solo el presente. Porque también de ahí dependerá, pues, de dónde vamos a sacar nuestra información. ¿En dónde va a ser? En mi casa, en mi barrio, en mi comunidad, en las parcelas, en 2 parcelas, 3 parcelas, las que están en el norte, las que están en el sur, las que están más cerca de los bosques o en todas las parcelas, etcétera, ¿no? Y también la parte demográfica, a qué tipo a qué parte de la comunidad biológica vamos a estudiar. Vamos a estudiar solo adultos, solo jóvenes, solo larvas, solo bebés, solo madres gestantes o hembras reproductivas, solo machos, o a todos, ¿no? Bueno, en el caso de Dalia me parece que ya tiene, por ejemplo, la parte de que va a ser en los diferentes estadios, ¿no? Porque es importante también ver cuándo es más conveniente combatir a la hormiga arriera, para evitar que se propague demasiado y tenga daños significativos económicos en los cultivos. Podría haber elegido nada más a las reinas y entonces nada más trabajar, o bueno, a las hembras reproductoras, ¿no? Que nada más salen en la época de lluvias, me parece, si no me equivoco. Dalia, si me equivoco, por favor, corrígeme, y si estoy bien, pues también dígame, por favor. O si nada más quiere estudiar a las larvas, ¿no? O solamente a los machos, que son los únicos que son, ¿cómo se les dice? Zánganos, ¿no? Que solamente, pues, existen para reproducirse en el caso de las hormigas. Entonces, en el caso de usted, Carmen, por ejemplo, necesita también leer un poco más o investigar un poco sobre tanto la caña de azúcar como de la tusa, y usted decidir si quiere estudiar todas las fases cómo combatir a la tusa, ¿no? En cualquiera de las fases de su vida, es decir, desde que son crías, acaban de nacer, o nada más ya cuando empiezan a llegar a su edad reproductiva, o ya cuando son adultos, o le digo, todas las etapas, igual de la caña de azúcar, cuando se planta, cuando va creciendo, cuando se corta, etcétera, ¿no? Usted tiene que decidir, o de las 3, ¿no? Durante todo un año, tiene que decir cómo quiere trabajar con ellos, ¿no? Entonces, esa parte, ¿qué es lo más conveniente para usted? Cuáles son sus posibilidades y además, pues, qué le daría mejores resultados, ¿no? Si, por ejemplo, yo quisiera estudiar un insecto que cuando es larva se come mis cultivos, pero cuando ya es adulto no se los come. Una mariposa, ¿no? Que las orugas se comen las plantas. Y yo digo, no, pues nada más quiero estudiar al adulto, entonces, ¿cómo voy a aprender a combatirla? Bueno, también se puede, ¿no? Pero sería más complicado que cuando la estudie cuando es larva, ¿no? O cuando es huevo. ¿Vamos bien hasta aquí, chicas? Ok. Bueno, ahorita ya me explayé un poco, pero bueno. Entonces, ¿en qué contextos, desde dónde, no? ¿Cuál es el problema a investigar? Nuevamente, nuestros intereses fundamentales que nos llevan a elegir los temas en cuestión, las interrogantes, dilemas, anécdotas que motivan la investigación, ¿no? ¿Por qué queremos saberlo, no? Hallar en el tema de interés los elementos que constituyen el problema, saber cuál es el problema real. Puede ser que el problema sea que hace demasiado calor o más calor que antes y por eso proliferan estos insectos, o hay demasiada humedad y proliferan.
Permítanme un segundito. Entonces, lo que constituye el problema, ¿no? O tal vez nuestras, bueno, en el caso de la caña de azúcar no creo, pero por ejemplo, hay plantas, ¿no? Que, bueno, no sé si les ha tocado ver, yo me imagino que sí, ¿no? En un mismo terreno o en diferentes parcelas tenemos la misma especie plantada, pero y estos terrenos están pues relativamente cerca, pero tienen condiciones ambientales diferentes. Entonces, algunos, ¿no? En uno de los terrenos se llena de plaga muy rápido y el otro pues tiene poquitos insectos que se los comen, pero ahí van, ¿no? Van superando las plagas, ¿no? Entonces, o bueno, al insecto, al organismo. Entonces aquí también el problema tal vez no sea el insecto como tal, sino que no se está pudiendo defender la planta, es decir, su sistema inmunológico, por decirlo de alguna manera, no está funcionando bien. ¿Por qué no está funcionando bien? Ahí habría que ver si es por la variedad genética o si es porque le está sobrando o faltando sombra, faltando agua, sol, etcétera, ¿no? Ok. ¿En qué contexto se hará la investigación? El problema identificado en un panorama más amplio, que sea local, nacional, internacional o del tipo que sea. Entonces aquí se tiene que tomar en consideración aspectos geográficos, temporales y también sociales que sean importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría ser? Si yo quiero ver el tema de los incendios forestales, ¿no? Se están quemando mucho en mi comunidad. Ok, aquí, ¿qué problema habría? Bueno, se está quemando pues los alrededores de mi pueblo, ¿no? Y casi se quema mi pueblo. Ok, pero ¿por qué está ocurriendo tanto? Aquí tendríamos que ver si es porque se está quemando en la época de secas, que todo está pues hay poca humedad y entonces se quema mucho más rápido. Ahora pues hubo menos humedad y entonces por eso ahora se quema más. Y también las partes sociales, ¿no? De tradición, que antes era rosa, tumba y quema, ¿no? Entonces, la gente por costumbre quema, ¿no? Quema la hojarasca o quema la basura, quema el bosque, ¿no? Para tener luego los nutrientes de la ceniza. Pero ahora eso ya no puede hacerse tanto. ¿Por qué? Porque se quema el resto del bosque. Anteriormente había cierta cantidad de humedad, teníamos más bosque, etcétera, ¿no? No pasaba mucho por un incendio pequeño o por una quema controlada, pero actualmente ya es mucho más complicado controlar esas quemas, pues casi imposible, ¿no? Y se sale de control muy fácilmente. Además de que, pues bueno, ya no tenemos tantas extensiones verdes, etcétera, ¿no? Entonces, pues también sería un problema social que la gente necesita cambiar o modificar esa costumbre de, en vez de quemar, que sea rosa, tumba y pica, ¿no? En vez de quemar la hojarasca, la picamos y también, aunque va a tardar un poquito más y va a tener otras características de que los nutrientes resurjan, sí va a haber nutrientes y ahí van a estar y no se nos va a quemar el bosque, ¿no? O la selva. O el pastizal, donde existamos, ¿no? O no nos va a quemar el pueblo. Comprender la investigación no como un asunto aislado y universal, sino como una actividad que se realizará en un lugar, momento y cultura determinados. Es decir, lo que vamos a investigar no va a ser de todas partes, sino algo más
concreto. Adelante, Carmen. ¿Está presentando pantalla? Ay, caray. Qué bueno que me dice. Me hubieran dicho antes. Gracias, perdón. Ya es la segunda vez que me pasa hoy, ya perdí la costumbre, yo creo, no sé. Gracias por comentarlo. ¿Ya lo pueden ver? No, pues desde hace rato no veo nada, por eso pregunto. Ahorita ya empecé a compartir la pantalla, no sé si ya lo pueda ver o todavía no. No. ¿No? Ah, caray, a ver, permítanme. Permítanme un segundito, voy a salir y entrar otra vez. ¿Me dicen cuando ya lo puedan ver, por favor? Sí, ya puedo ver la pantalla, solo que pues no vi las demás. O sea, no, sí iba escuchando, pero así de estar en la misma sintonía, pues no mucho, porque no estaba viendo la pantalla. Ok, gracias, sí, ya saben, chicas, si ven que no estoy compartiendo, por favor, pregúntenlo, ¿no? Para que me fije. Bien, no tiene mucho texto. Era el título, ¿qué es la delimitación? Pues bueno, aquí está. La importancia, ¿no? Hay que tomar en cuenta límites conceptuales de tiempo, espacio y contexto económico y social. Perdón, ¿cómo vamos a delimitar el tema? Bueno, fue lo que estuvimos platicando ahorita, ¿no? Hay que trabajar los problemas desde una perspectiva acotada, en qué contexto, desde dónde, y ver los factores temporal, espacial y demográfico. Y de ahí nos pasamos a esta, que ya estábamos en esta diapositiva. ¿Cuál es el problema a investigar? ¿No? Ver los intereses fundamentales y hallar el tema de interés de los elementos que constituyen el problema, en qué contexto se hace la investigación, identificar el problema ya sea en un panorama local, nacional, internacional o del tipo que sea. Tomar en consideración aspectos geográficos, temporales y sociales, los que comentaba ahorita de la rosa tumba y quema, cambiarlo por rosa tumba y pica. También hay de todo, ¿no? O por ejemplo los sociales, ¿no? Que bueno, antes el combate a las plagas, enfermedades se hacía de manera ancestral de una manera, pero ahora pues mucho tiempo, ¿no? Se usó el DDT o el Folidol. Y bueno, ahorita pues todavía hay mucha gente que lo usa. Ya es algo que no debería de usarse porque tiene muchos efectos cancerígenos, ¿no? Tóxicos para todo mundo, tanto las plantas, los animales y nosotros, los humanos que los consumimos o que estamos en contacto con eso. Me parece que el Folidol va eliminando la médula ósea, entonces no es algo muy bueno en absoluto, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, entre otras cosas, ¿no? Ok, pero pues es algo que la gente está acostumbrada a hacer, ¿no? Y también hay que ver ese contexto, ¿no? Y trabajar a través de él, ¿no? Bueno, comprender la investigación no como un asunto aislado y universal, sino como una actividad que vamos a realizar en un lugar, momento y cultura determinados. ¿Y desde qué perspectiva académica vamos a abordar el tema? El problema. Tenemos que tener claro el panorama académico sobre el tema. ¿Qué es lo que se ha escrito sobre el tema? ¿Qué se ha escrito sobre el control de la hormiga arriera? El control de la hormiga arriera, ¿no? Ahora, en Temaxcalapa, con métodos agroecológicos, ¿no?
o bueno, con métodos agroecológicos y luego en Temaxcalapa, o en regiones parecidas a la de Temaxcalapa. Hay que entender y saber qué es lo que se ha escrito hasta ahora, ¿no? ¿Quiénes abordan el problema? Bueno, abordaron el problema antes que ustedes, ¿no? O antes que uno que lo está empezando a investigar. ¿Por qué? Porque, bueno, no es lo mismo tomar una postura de una plaga, desde el punto de vista ecológico, porque recordemos que en ecología no existen las plagas, desde el punto de vista agrónomo, desde el punto de vista forestal, agroforestal, agroecológico, etcétera, ¿no? Adelante, Carmen. Bueno, yo tengo una duda ahí donde dice quiénes abordaron el problema antes que nosotros, ¿no? En este caso, como yo elegí investigar sobre métodos agroecológicos para frenar a la tusa, encontré dos lecturas, pero donde habla el control y manejo de la tusa, pero en cultivo de plataneras. Y de caña de azúcar no, de maíz, y la otra es de, creo que de piña. De pino, perdón. Pero de caña de azúcar no lo he encontrado. Ok, bien, aquí hay dos asuntos. Uno, sí, hay temas que no se han visto mucho, menos en las regiones en las que nos encontramos. Digamos que entre más apartado de la carretera principal es menos estudiado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Permítanme un segundito. ¿No? Les digo, de nuestra región es difícil. Ahora, en cuanto al tema del control de la tusa, usted dice que lo han encontrado, bueno, he encontrado información de otros cultivos, pero no de la caña de azúcar. Es posible que sí no haya estudios hacia el de la caña de azúcar, o más bien haya pocos, pero, y lo vamos a ver más adelante, pero y es algo que también a lo que se tuvo que enfrentar su compañera Dalia, ¿no? Por un lado, las vías de búsqueda, de verdad a veces sí hay que buscar mucho o con ciertas palabras muy específicas, para encontrar la información que necesitamos o que nos podría ayudar. Y segundo, a veces hay que buscar en inglés, que es en el idioma en el que se suelen publicar los artículos. Digo, el español es uno de los idiomas más hablados, pero de todos modos, si por ejemplo encuentra usted una forma de, bueno, sí, un método de control agroecológico, de la tusa en caña de azúcar, pero en África, en Asia, etcétera, pues muy posiblemente vengan en su idioma, pero también van a venir en inglés. Entonces, el caso es, digo, también es equiparable y puede utilizar los archivos que ya encontró del método con el maíz. ¿Qué más me dijo? Pino y... ¿Cuál otro me dijo usted? Bueno, con los diferentes cultivos, ¿no? Sí le sirven porque es control de la tusa. Se debería de enfocar en los que en los cultivos que se parezcan más al de caña de azúcar, ¿no? Necesidades dietéticas, es decir, qué nutrientes necesitan, o el clima, o las regiones, ¿no? El tipo de suelo, los ecosistemas alrededor. Sería mejor que se enfocara en esos, ¿no? Pero todos le funcionan. Y aún así, sí podríamos recomendarle otras formas de encontrar pues más información acerca de este control de tusa, porque es un poco
Sí podría ocurrir, le digo que no haya de la caña de azúcar, pero más posiblemente todavía haya que rascarle todavía más a la investigación, ¿no? Ahorita vemos un ejemplo, pero pues sí. Y bueno, también el de quienes abordaron, ver qué tipo de, bajo qué línea se investigó esto. Le digo, si algo ecológico, agrónomo, agroecológico, forestal, ¿no? El de los pinos me imagino que es forestal. Si fueron desde un punto de vista animalista, ¿no? De que hablaba, pues, de que hay que cuidar a todos los animalitos y etcétera. Que bueno, mucho de científico no tiene, sí son importantes todos los organismos, no digo eso, sino que hay que tener perspectiva de cómo son las relaciones de los seres vivos en el planeta, ¿no? Pero bueno, sí es importante saberlo. Por ejemplo, en el caso de, bueno, supongo que alguna de ustedes ha escuchado que según las vacunas producen autismo en los niños. ¿Han escuchado de eso? No. Okay. Bueno, digo, es bueno saberlo porque no está tan... Ok. No está tan difundido como podría uno pensar, pero bueno. Rápidamente, el autismo es una neurodivergencia, ¿no? Alguien que es más sensible a algunos estímulos de ruido, de luces, etcétera, ¿no? Y a veces no entienden algunas señales sociales. Hay en todos lados, ¿no? Pero en los años 90, me parece, hubo un doctor que dijo, no, es que la gente que se vacuna le puede provocar que tengan este tipo de neurodivergencias, ¿no? Porque bueno, hay diferentes grados, ¿no? Y hay personas que sí, no son capaces. Hay personas que tienen doctorados, tienen su propia casa, su familia, etcétera. La mayoría de la gente es así. Pero hay personas que son tan sensibles que no pueden controlar esfínteres, ¿qué más? Que no pueden cuidarse por sí mismos, ¿no? Hay diferentes grados, porque a veces sí es una discapacidad, a veces no, ¿no? No es contagioso, es algo, pues, con lo que vienen las personas, ¿no? Pero bueno, esta persona decía que las vacunas provocaban eso. ¿Por qué digo que es importante saber de dónde viene? Porque esta persona que hizo este estudio lo hizo diciendo que las vacunas de tal farmacéutica eran las que provocaban el autismo, que era mejor usar las vacunas que él hacía, ¿no? Y además este estudio no tenía ninguna fuerza científica, simplemente se lo sacó casi de la manga, tuvo alguna que otra prueba, dijo, tú eres autista y te vacunaste, entonces esto te lo provocó, casi, ¿no? Entonces, es importante saber las fuentes y quién está haciendo la investigación para saber qué tan verídico es. Es como, por ejemplo, cuando nosotros buscamos información en Wikipedia, el Rincón del Vago, o en o en Google Scholar, o en las páginas de artículos, ¿no? Científicos. Obviamente, pues bueno, tiene un poco más de solidez los de artículos científicos y aún así hay que tener cuidado con esto, saber quién los está financiando y cómo, cuál es su perspectiva. Hace un tiempo, cuando yo iba en la universidad, me tocó platicar con una persona, ¿no? Muy güera, ¿de dónde eran? De por allá por Italia, que decía, era un tanto racista, ¿no? Pero bueno, decía que según él había visto un estudio, ¿no? Esta persona había visto un estudio en donde decía que la gente de África, la gente de tez negra, no solo morena, sino negra, bueno, más morena, más oscura, pues, eran menos inteligentes
que las personas blancas, que las personas güeras, ¿no? Entonces, y decía, es que eso venía en Google Scholar. Ese artículo ahí lo encontré. En Google Scholar sí se suben muchos artículos, pero hay que saber la validez de estos, ¿no? Porque no es así, no es que genéticamente uno se haga más inteligente que otro, ¿no? Hay que ver el contexto, como se dice aquí, social, económico y de todo tipo, ¿no? Si, por ejemplo, le pones un examen de inglés a alguien de Estados Unidos y a alguien, pues de México, por ejemplo, y a nivel tal vez primaria, ¿no? Donde pues en la primaria en México no les da clases de inglés, pues obviamente y lo pones como quien sí pasa el examen es más inteligente, pues obviamente la persona que sabe inglés va a pasar el examen, ¿no? Y eso no determina que la persona que no sabe inglés sea no sea tan inteligente, pues fueron bajo condiciones muy irregulares, ¿no? Entonces, lo mismo con este tipo de estudios. Hay que tener cuidado de cómo se están haciendo las investigaciones para ver los resultados, ¿no? De dónde vienen. Cuáles son los intereses detrás, ¿no? Porque bueno, hay que tener responsabilidad ante ello para no caer en otras problemáticas. Ahí, bueno, lo que les comentaba de las vacunas y el autismo, bueno, eso generó un movimiento social muy fuerte, más que nada en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis y más en países como Estados Unidos, Europa, donde la gente se creyó este estudio, ni lo leyó bien, perdón, y ahora no vacuna a sus hijos. Y por eso han resurgido muchísimas enfermedades que ya estaban controladas y ahora otra vez están ocurriendo. Y esas enfermedades ya habían sido erradicadas, ¿no? Y estas enfermedades eran como la polio, la rubiola, el sarampión, que provocaban muchas muertes antes o muchas discapacidades donde ya no crecían, no se desarrollaban bien los bebés, etcétera. Y por un artículo malintencionado y no investigarlo bien, pues bueno, ahora tenemos todas estas complicaciones, ¿no? Entonces es importante. Ok, y bueno, finalmente, ¿qué se va a diferenciar nuestra postura, nuestra investigación, de otros que ya hicieron nuestra investigación? La ventaja con ustedes es el tiempo y el lugar. Bueno, la más sencilla. Tienen muchísimas más ventajas, la gran diversidad que hay en sus comunidades, etcétera. Pero bueno, está que no hay exactamente, o no hay muchos, ¿no? Estudios acerca de la tusa con la caña de azúcar en la Chiribaja, ¿no? O la hormiga arriera en Temaxcalapa. Uh-huh. Y luego también en el año 2024, 2025, 2020, 2025, etcétera, ¿no? Entonces, eso les da una ventaja. Uh-huh. Pero pueden poner más cosas que los hagan distintas. Esto, bueno, va a ser fundamental para la elaboración de antecedentes de la investigación. Uh-huh. Entonces, hay que ver los factores también para nuestra investigación y tomarlos en cuenta. Está el factor temporal, el espacial y el demográfico. Uh-huh. Como el temporal tenemos el periodo, fecha específica en que se centrará la investigación, no en el que se va a efectuar, ¿no? No es lo mismo en que yo quiera saber los resultados de 2020 a 2025 a que yo le haga la investigación en 2025, 26, 27. Uh-huh. El factor temporal es qué es lo que voy a estudiar, no cuándo lo voy a estudiar, sino qué es lo que voy a estudiar. Claramente, si va a ser experimental, también tenemos que ver que coincida con los tiempos en los que vamos a estar. Por ejemplo, si Dalia quiere trabajar de manera experimental con la hormiga, de mayo del 2025 a septiembre del 2025, pero su investigación la termina en enero del 2026,
Entonces, aquí en el momento de limitar el tema vamos a hablar hasta septiembre del 2025. En enero usted terminó con sus resultados, su discusión, de escribir todo, de poner su su índice, su resumen y todo, ¿no? Pero su investigación llegó hasta septiembre del 2025. Y bueno, en el caso de las investigaciones históricas, el factor temporal va a hacer referencia a los años de historia que se van a analizar en estas, ¿no? En fin, también tenemos el factor espacial, el lugar geográfico en que se va a enfocar la investigación. Puede ser una ciudad, estado, país, continente, a nivel mundial, una región, etcétera. Adelante, Carmen. Bueno, solo para que me quede claro, esta parte del factor temporal, donde dice periodo o fecha específica en que se centrará la investigación, es, por ejemplo, si en mi comunidad el tema de la tusa viene existiendo desde hace años, pero hasta ahora se quiere hacer algo con eso, tendría que determinar por ejemplo, del 2010 al 2025. Así es, digamos que su comunidad lleva luchando con la tusa desde 1980, ¿no? Pero lo que usted va a hacer ahorita es trabajar con los registros desde 2015 a 2025. Sí puede meter información desde 1980, no hay ningún problema, pero eso sería como una forma de contexto del marco teórico de su comunidad. Cuando usted necesite los registros como tal, para su investigación, el cuerpo real de su investigación, entonces ahí usted tendría que sacarlo solo de 2015 a 2025. Entonces sí, aunque ya tiene mucho tiempo que están trabajando con la tusa o que están lidiando con la tusa, usted tiene que determinar desde cuándo va a necesitar o va a empezar usted a extraer datos. Si por ejemplo no tiene ningún dato del 2000 al 2010, entonces no puede usted trabajar del 2000 al 2010, porque no tiene datos, no tiene, sí puede tener, hacer entrevistas y decir, bueno, ¿se acuerda usted cómo fue en el 2009, en el 2008 o en toda esa década? Sí puede hacer eso, pero no va a tener datos más duros, como si ya tiene registros del INEGI u otros registros del campo, etcétera, registros de pérdida, que empezaron a aparecer desde 2015 o 2018, 2020, ¿no? Entonces sí, esa parte es importante. Igual, Dalia, no sé si, porque creo que es investigación, ¿no? Es de 2020 a 2025, ¿me equivoco o si estoy bien? No, desde... 2020 al 20. Perdón, ¿2020 a cuál? Ok. Entonces, también ver si Bueno, en caso de que no exista ningún registro, ya nada más se quedaría como el más reciente, que es de este año, ¿no? Sí, así es. ¿Podría usted, en el diseño de su investigación, si las parcelas con las que ustedes van a trabajar, hay alguna forma de registro? No sé si los agricultores con los que ustedes van a trabajar, ya sean de su familia, ustedes mismos, o personas que les vayan a echar la mano para ver esta parte de la plaga y de su comunidad, si ellos tienen registros de cuánto ganaron en un año, cuánto plantaron, cuánto invirtieron y cuánto ganaron y cuánto perdieron más o menos por la tusa, eso todavía se podría utilizar.
como un dato más fuerte. Pero si lo tienen como entrevista, habría que evaluar qué tanta fuerza. Si tienen muchas entrevistas, pues igual sí, ¿no? Si tienen muchos datos, sí lo pueden hacer más fuerte y lo podrían utilizar para esa narrativa, para su diseño de investigación. Pero si no, tendría que ser algo un poco más de marco teórico que de elaboración de su del cuerpo como tal de su investigación. Y tendría que ser más experimental que que histórico, ¿no? Pero bueno, como recordará Dalia, también hay modelos mixtos de investigación. En su modelo de investigación también podría decir, bueno, no tengo cómo comprobar, ¿no? Como que con un papel, con muchos datos, ¿no? Que que de verdad afectó la tusa o la hormiga arriera en el año 2010, 2015, 2020. Pero para darle fuerza y justificación a mi investigación, hice estas entrevistas, encontré estos datos que voy a anexar a mi investigación y le van a dar más solidez. ¿Por qué? Porque estos datos también me van a ayudar a comparar en el momento en el que yo aplique mis métodos, ver si hubo mucho cambio respecto a antes con el después. No sé si me estoy explicando, chicas. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Bien. Bueno. Y finalmente tenemos el factor demográfico, que se refiere al tipo de población en el que al que se dirige la población, perdón, la investigación. Puede ser, como les decía, la tusa de Maxcalapa, todas las que viven, ¿no? O solamente las tuzas adultas de Temaxcalapa. Y en el caso de las investigaciones sociales también podrían ser las personas ¿qué será? Internadas por ataques de nervios, ¿no? En el hospital del IMSS número clínica 104, ¿no? Me estoy inventando el nombre. Pero bueno, ahí ya también, o las personas que viven en la clínica de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos, Drogadictos Anónimos, y le ponen el nombre, ¿no? Del lugar, etcétera. Eso también sería una población, ¿no? Porque son quienes llegaron ahí, viven ahí, etcétera. Esto ya es un poco más de la parte social, si alguien trabaja con la parte social, pero bueno, también es importante que sepan que este es un factor demográfico. Ok. Entonces, todo esto es lo que tenemos que ver al momento de delimitar nuestro tema. Bien, ya nos quedan 4 minutitos. No sé si tengan alguna duda. No sé, Dalia, si le metí más inquietudes también respecto a su investigación. Porque, bueno, ya ahorita comenté la parte de que si se tienen datos desde 2020, 2021. Entonces, las escucho, chicas. Las leo. Bueno, en mi caso, pues la verdad solo he escuchado que los agricultores de caña se han quejado de que la tusa ocasiona daños, pero en sí, en que exista un registro, no sé.
Y bueno, yo estudié en el bachillerato de mi comunidad y pues recuerdo que hicimos algunas investigaciones, pero no hay nada relacionado al tema de la tusa. Y lo que estoy pensando es como reunir a los agricultores de caña de azúcar y preguntarles desde cuándo están presentando este problema. Lo que estaba comentando usted, que dice que de cuánto de ganancia obtuvieron y cuánto fue la pérdida. Pero para que yo tenga este dato, pues no sé si es bueno reunirlos y que me digan. Y con base a eso, pues yo ya voy a poder tener como el tiempo, ¿no? El año en que se empezó a presentar estos casos. No sé, es mi duda. Ok. Antes de que Dalia aparte habla de su parte, rápidamente. Sí, también por eso es importante la parte de la delimitación del tema. Como hablábamos, necesitamos saber también nuestras posibilidades, ¿no? Ante el tema que vamos a investigar. Entonces, es necesario, Carmen, un momentito, perdón. Ya, disculpen. Es necesario que usted vea si quiere saber lo de la caña de azúcar en la Chirioag y el problema de la tusa. Ahora, ¿su método va a ser meramente histórico o va a ser experimental? Si va a ser experimental, bueno, cualquiera de esos, necesita saber con qué parcelas o con quiénes va a trabajar usted. Es decir, ver quiénes van a estar dispuestos a trabajar con usted también, ¿no? Es decir, quiénes le pueden otorgar datos, quiénes le pueden ayudar, porque igual puede que haya mucha gente que no tenga el problema de la tusa, ¿no? O gente que no quiera que entren a sus parcelas, a sus cultivos de caña, y eso también es válido. Entonces es importante que usted también haga investigación. Ahí se tiene que usted dedicarse a ver con quiénes va a trabajar, con cuántos, ¿no? Primeramente, quiénes están dispuestos a trabajar con usted la tusa y la caña de azúcar. Y ya de ahí usted va a ir viendo cuáles son, si puede trabajar con todos o nada más tiene que seleccionar algunos dependiendo de las condiciones. Entonces eso sí es importante. Me parece que Dalia ya tenía delimitada esa parte con quiénes sí va a trabajar, pero si no, ahorita también quisiera que nos pudiera comentar un poquito más, Dalia. Entonces, eso es muy importante, Carmen, que vea con quiénes va a trabajar y después de que ya sepa eso, si estas personas tienen el registro de estas pérdidas, como comenta usted. Primero quién está dispuesto y luego quién qué datos le puede dar, ¿no? Ok. Dalia, entonces la pregunta sería, ¿tendría usted de dónde sacar información de la comunidad de Temaxcalapa de años anteriores? ¿Puede usted acceder a algún registro de los años anteriores? ¿O no? Pues no creo que no hay registros como tal. Yo pensaba aplicar unas entrevistas, pero datos más específicos no creo que pueda yo encontrar. Ok. Pero bueno, aparte de eso, ¿usted ya tiene acuerdo con las personas con las que va a trabajar las parcelas de la hormiga arriera? Es decir, ya habló con estas personas y les digo quiero trabajar con ustedes y la hormiga arriera y el control, o apenas hablaría usted con ellas. Apenas. Ok, de acuerdo. Sí, pues también es importante, digo,
no creo que haya mucha gente que se niegue, ¿no? Yo espero que no. Pero sí es importante que sí vean con quiénes van a trabajar. ¿Quiénes? Profe, bueno, yo nada más quiero comentarle que en mi caso, ya le comenté a unas familias que pues se dedican al tema de la caña. Y pues así como que platicando con ellos de qué problemas han presentado y todo eso, pues ha salido eso, lo de la tusa. Entonces, solo es estructurar bien cómo llevar esta investigación. Pues ya con el apoyo de estas personas yo creo que vamos a obtener mucha información, porque pues se trata de eso, ¿no? Sí, digo, lo bueno es que ya ambas me parece tienen contemplado más o menos con quién podrían trabajar. Siempre es importante que también vayan viendo si van a estar dispuestos a poder trabajar con ustedes. Uh-huh. Sí, adelante, gracias, profesor Sergio. Sí, son las 6, nada más un ratito más, chicas, y ya acabamos. Bien. Entonces, ¿qué iba a comentar? Sí, que ya tengan con quiénes van a trabajar, ya tengan como una visualización. Que vayan hablando, ¿no? Con algunas personas y digan, oigan, pues más o menos quiero trabajar con esto, no sé si yo tal vez podría trabajar con ustedes, ¿no? O con su parcela, o hacer aquí algunos trabajos, y bueno, también eso les beneficiaría a las parcelas, ¿no? A las personas con las que trabajen. Y también una vez que ya tengan su ¿cómo se llama esto? Su metodología de la investigación, entonces ya van a poder ir también más firmemente con las personas y decirles, bueno, quiero hacer esto y el otro. ¿Usted me permitiría hacer alguna de estas cosas en su parcela o entrevistarlo de tal manera? Uh-huh. Con las entrevistas que me comenta usted, Dalia, sí van a servir, de que van a servir, para las dos, sí sirven, la información sirve. Si les pudieran dar, no sé, tal vez no tengan un registro como tal, ¿no? Invertí 1,000 pesos y ese año esperaba generalmente ganar unos 5,000 pesos, pero por la plaga nada más gané 2,000 pesos, ¿no? Entonces, si no tiene, no sé, un ticket, una factura, porque eso no ocurre mucho en las comunidades, ¿no? Que no son cosas más, bueno, a veces no nos dan ticket ni nada, todo el mundo nada más paga y ya, no nos dan ningún papelito. Y bueno, ya desde hace muchos años, pues el ticket ya no lo tenemos, ¿no? Pero sí, con las personas que les hagan las entrevistas, a quien haga la entrevista, les puede decir más o menos cuánto invirtieron, o tal vez no cuánto, sino les dicen, no, pues invertí tal cantidad, o invertí y nada más gané la mitad, o nada más gané el doble, o nada más gané el triple, ¿no? Entonces eso también va a servir. Uh-huh. Es importante que saquen los datos, y una vez que tengan los datos, porque es parte también de la investigación, que a veces sí tenemos ciertos planes para nuestra investigación, ¿no? Pero nos encontramos con una realidad diferente y tenemos que hacer algunas modificaciones. Un momentito, ya le doy la palabra. Entonces, pero vamos bien, o sea, no, siempre hay que ir modificando algunas cosas dependiendo a nuestra realidad, ¿no? Pero, pues bueno, nada más para que lo vayan tomando en cuenta. Adelante, Carmen. Bueno, aquí va a depender mucho de cómo a dónde vamos a llevar la investigación, ¿no? Como lo dijo, si va a ser experimental o histórico. Sí, también depende de eso. Como le comentábamos anteriormente a Dalia, uh-huh, cualquiera de las dos es bastante buena.
recomendamos nosotros nos vamos los 3 profesores más por lo experimental, que sí necesita datos históricos, pero pues bueno, también aportan nueva información actual. Y bueno, si es histórico, sí tiene que tener una buena cantidad de información para que pueda ser histórica. ¿No? Pero sí, depende de qué es lo que ustedes decidan, ¿no? Finalmente tiene que ser algo que ustedes puedan registrar y alguien no les diga, bueno, pero es que no te fijaste en que aparte de Tusa o aparte de Hormiga Riera, que además pues no proliferaron tanto, pero sí hubo una sequía enorme y de repente llovió con granizo y se murieron las plantas y por eso no hubo ganancia ni hubo cosecha. No fue tanto por la tusa, no fue tanto por por la hormiga, sino fue pues por el cambio climático, ¿no? Entonces también eso es importante, ¿no? Hacerlo un poquito más robusto para que no tenga nuestra investigación tenga validez mucho más tiempo, ¿no? Ok. No sé si tengan alguna duda, chicas, algún otro comentario. Ok, bien. Entonces, para la próxima clase queda en cuanto a Carmen, pues queda delimitar más el tema, ¿no? Es decir, ya traernos un título de tema, de investigación, ¿no? ¿Qué, dónde, cuándo, por qué, en qué contexto, en qué tiempo, en qué lugar o lugares, ¿no? Que venga más específico porque vamos a empezar con los objetivos específicos, el objetivo específico y particular, ¿no? Perdón, objetivo general y específico. Y en el caso de tanto Dalia como Carmen y pues todas las compañeras, ¿no? Digo, esta tarea es para Carmen, para Elisa, para Nereida, para Karina, lo de delimitar el tema, ¿no? Ahora, para Carmen, Elisa, Karina, Nereida y Dalia, va también que vean con quiénes van a trabajar. Que vayan visualizando más qué lugares, ¿no? Tienen las características con las que pueden trabajar y se acerquen más con las personas con las que podrían trabajar. Y ya vayan haciendo como migas para ver esta parte. Con Dalia, pues sí, ya tenemos que trabajar en su diseño de la investigación. Déjenme le confirmo si puede ser el próximo sábado, ya o dentro de 2 sábados, ¿sale? Por cuestiones administrativas, disculpen, chicas. Entonces les avisamos, de todos modos ya saben que pueden entrar todos a la clase, nada más que si se enfoca en diferentes temas. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bueno, no sé si ya les comentó